Bueno, muy buenos días, hermanos. Acompáñenme por favor a Lucas 18 del 1 al 8 y vamos a leer la parábola de la viuda insistente. Por favor, nos ponemos de pie para leer públicamente la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Señor, gracias por tu palabra que es poderosa, es santa, es infalible, Señor. Padre, Señor, mira, Señor, somos siervos inútiles, Señor, no somos dignos ni siquiera de hablar tu palabra, Señor, nuestros labios son inmundos, Padre Santo, pero Señor, permite hoy, Señor, que me permitas predicar el Evangelio, Señor, me permitas predicar la infalible palabra de Dios, que me ayudes a explicar esta parábola, exactamente lo que tu Espíritu Santo quiso plasmar allí, Señor. Te ruego, Señor, quita la soberbia, el orgullo, la hipocresía, Señor, de mis labios, Señor. Quítame toda carne, Señor, esta carne que se levanta, Señor, todo el tiempo. Ayúdame, Señor, y que en el Espíritu hoy predique el Evangelio, Señor. Te lo ruego, por favor. Padre Santo, hoy hay personas seguramente que no han nacido de nuevo, que están muertas en pecados y delitos, Señor. Ábrele los ojos, levántalo entre los muertos. Ese es el mismo poder que Cristo, Señor, con el que Cristo se levantó entre los muertos, Señor. Ay, Padre, te lo pido, Señor, te lo pido, por favor, levanta hoy muertos espirituales, levanta hoy muertos, Señor, y Señor, y a tus hijos, Señor, haznos seguir clamando, viviendo de verdad para la gloria tuya, Señor, para honrarte, Señor, para glorificarte, y en una vida de verdad de oración, clamando y orando día y noche, Señor. Quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. La parábola de la viuda insistente. Hoy es la predicación número 21 de la serie de las parábolas del Señor. ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? ¿De qué trata esta parábola? ¿De qué trata? Es el llamado a persistir en oración y a no desmayar. Pero también nos muestra la bondad de Dios con sus escogidos o con su pueblo. Nos lo dice desde el principio de la parábola. ¿De qué trata? Dice también, verso 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Ese es el centro de esta parábola, nos lo dice muy claramente aquí en la Escritura. La necesidad de orar y no desmayar. Nos dice Matthew Henry: todo el pueblo de Dios es pueblo de oración. Aquí se enseña la fervorosa constancia para orar pidiendo misericordias espirituales. El fervor de la viuda prevaleció con el juez injusto. Ella podía temer que se volviera más en contra suya, pero nuestra oración ferviente agrada a nuestro Dios. Aún hasta el fin habrá base para la misma queja de debilidad de la fe. La oración va ligada con la fe, porque se supone que si yo oro es porque tengo fe. Se supone que si yo levanto los ojos al cielo, algo que yo no veo, como viendo al invisible, es porque hay fe. Una definición de lo que es la oración es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón y el alma ante Dios, por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra.
para bien de la iglesia, con la fiel sumisión a su voluntad. Es hablar con el Señor. Es parte de la armadura de Dios para el creyente. Es el arma más poderosa que tenemos. Es totalmente gratis y está al alcance de nuestros labios, pero la que tristemente menos utilizamos, hermano. Hermanos, estamos en el día del Señor. Yo les pido que de verdad pongamos atención, que los celulares no nos distraigan, que nada de estas cosas nos distraigan. Eso es reverencia, hermanos, de verdad. Se los pido con cariño, con respeto. Si ustedes son de los que revisan la Biblia en el celular, pues bueno, que ojalá sea para eso, pero que no estemos contestando chat ni cosas de eso. Aquí, ¿qué nos habla? La oración, según la definición y según lo que nos muestra la Escritura, es solo para los hijos. La oración solo aplica para los hijos. Si ustedes ven, las religiones paganas hacen muchos rezos. La Iglesia Católica hace vanas repeticiones. Entonces, ¿qué pasa con eso? De acuerdo a lo que define la Biblia de la oración, no aplica para ellos la oración. Ellos lo que hacen es unas vanas repeticiones. Solo el Hijo de Dios, solo el creyente verdadero puede orar realmente, porque es al Padre en el nombre del Hijo y por medio del Espíritu Santo, y eso solamente lo puede tener un creyente verdadero. Aquí hay varios personajes. Hay varios personajes en esta parábola. Está la viuda, el juez injusto y el adversario. La viuda, el juez injusto y el adversario. Verso 2 al 5, aquí nos los describe. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La viuda, nadie que la defienda contra su adversario. Primer personaje. Somos comparados con una viuda, nosotros los creyentes. Acá en esta historia nos muestra esta parábola para mostrarnos que un creyente es como una viuda, quienes en la Escritura siempre se presentan como personas más vulnerables y a quienes Dios cuida especialmente. Por eso nos dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Tiene un sentido literal, pero también tiene un sentido espiritual. Por eso acá nos compara con una viuda. Igual nosotros en este mundo, desamparados, vulnerables, viles, menospreciados, sin nadie que nos defienda, únicamente Dios, nuestro Padre, que nos cuida. También aparece el juez injusto. El juez injusto nos dice acá la palabra que no temía a Dios ni a los hombres. No le importaba ni Dios ni las personas. Le importaban sus propios asuntos únicamente. Así como muchos jueces civiles hoy, que no les importa aplicar la justicia, solo sus propios intereses. La primera vez ignoró a la viuda a su clamor: hazme justicia de mi adversario. Sin embargo, ella insistió tanto que éste, aunque no temía a Dios ni a los hombres, le hace justicia. Lo vemos ahí en el verso 5. Con tal que no le agote la paciencia, lo hace por conveniencia, porque se había cansado. Entonces ya después vamos a ver que el Señor dice: si ese juez injusto, cuando usted viene y ora, cuando usted viene y clama, le hace caso, ¿cuánto yo más, que soy un juez justo, no escucharé a mis escogidos y les haré justicia? Por eso la parábola tiene que ver con esa necesidad de orar, con esa necesidad que todos los creyentes tenemos de orar. Y también nos describe al adversario. Los cristianos tenemos un gran enemigo: Satanás. Satanás. Sin embargo, no es el único. También lo son el pecado y el mundo, que combate contra nuestro propio yo, y que son también del reino de las tinieblas o del reino de Satanás. Y estos todos son los mismos adversarios de Dios finalmente. Los enemigos de nosotros son los mismos enemigos de Dios, o más bien los enemigos de Dios son los mismos enemigos del creyente. Debemos clamar con persistencia para que Dios ejecute venganza hacia nuestros adversarios.
Preciso es, dice 1 Corintios 15, del 25 al 26, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, cuando venga Cristo y resucite para vida o para condenación. Vamos a entrar a un segundo capítulo, que es la oración persistente. Nos dice, también le refirió Jesús una parábola, vuelvo y la leo, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero antes de entrar en esa oración persistente, yo quiero primero hablar de que, o más bien, de cuando nosotros oramos mal o pedimos mal. ¿Para qué? Para gastar en nuestros deseos egoístas, soberbia y mundanamente, y no humillados, como nos dice la palabra de Dios, y pidiendo cosas de acuerdo a la Escritura. Hermanos, ¿cómo está nuestra oración? ¿Dedicamos tiempo suficiente a ella? ¿O oramos de afán? Si es que oramos. O sea, alguien que no ora, mire, con todo respeto, no puede ser un hijo de Dios. Es muy difícil pensar que una persona que no ora sea un hijo de Dios. ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos verdaderamente? ¿Oramos para tomar decisiones importantes realmente? ¿Para luchar con el pecado? ¿Ser más santo? ¿Apartarnos de las cosas mundanas? ¿Para que otros se salven en real tribulación? O sea, ¿realmente estamos orando por estas cosas? ¿O tomamos una decisión y ya? Lloré anoche un ratico y ya, eso tomé decisión porque es que yo sentí, a mí me pareció, todas las cosas se dieron. Así, hermano, no, un cristiano no puede vivir. Y después nosotros siempre sufrimos las consecuencias por no orar y tomar decisiones de acuerdo a la Escritura. A uno se le pueden dar las cosas, pero eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios tiene que ir conforme a la palabra de Dios y conforme a la Escritura. O no confiamos en que el Señor obra. Claro, si usted no ora, si usted y yo no oramos, realmente es porque no tenemos fe. No confiamos en que el Señor nos puede dirigir. Entonces por eso hacemos toda la carrera. No creemos y no tenemos la paciencia suficiente para orar, tomar calma, decir, bueno, espérese un momentico, voy a orar, el Señor que quiera acá, y esperar a que el Señor responda. Muchas veces somos afanados para tomar decisiones y después las consecuencias las sufrimos. No hay tiempo para orar, agradecer a Dios o devocionales privados y en familia. No hay tiempo para eso, hermanos. Pregunto, ¿siempre estamos cansados, con pereza, nos dormimos, siempre hay excusas? Por el contrario, para ver televisión, ir al cine, pasear, organizar eventos, hacer visita, leer cosas seculares, revistas, periódicos, libros, trabajar, estudiar, si hay tiempo y energías. Hermano, evaluemos nuestros afectos, porque si hay tiempo para estas cosas, si no hay tiempo para las cosas realmente importantes, evaluémonos a ver si tenemos la fe verdadera. O en el mejor de los casos, ora, pero por interés y de manera hipócrita, cuando está únicamente en dificultades y quiere apagar un incendio por su necedad. Ahí sí ora, ahí sí oramos normalmente. Estamos actuando como los hipócritas. O como el hipócrita y fariseo, porque está con otros hermanos y le toca orar. Claro, estamos con otros, pues obviamente, pues oro. Y no estoy diciendo que no debamos orar en congregación ni como hermanos. El problema es cuando lo hacemos ahí y no lo hacemos en privado. Ahí es donde el problema. Y eso solamente lo sabe Dios, usted, a menos de que se autoengañe, y seguramente los que viven alrededor suyo también lo pueden notar. O para pedir por cosas superfluas y terrenales. Es decir, ahí sí ora. Ay, quiero el carro, la casa, la beca. Por esas cosas usted sí ora. Por cosas superfluas y terrenales. Pero por las cosas espirituales no. Para eso también es diligente, pero para las cosas espirituales poco o nada. Hermanos, acá en esta parábola se nos da como ejemplo una viuda insistente. ¿Cuánto oramos?
¿Realmente clamamos noche y día? Spurgeon dice en una cita: el hipócrita servirá tan solo a Dios a empujones, cuando él mismo se sienta impulsado a hacerlo. Nunca quiere molestar a Dios, no sea que Dios lo moleste a él. Ojo acá. En salud, en riqueza, en paz, se siente ya bastante seguro. Nunca ora, sino cuando se halla en tribulación. En su aflicción buscará a Dios temprano. Oseas 5:15. ¿Sí me entienden? Personas que dicen: no, yo mejor no oro porque esos me vienen problemas, yo aquí estoy perfecto, salud, prosperidad, riqueza. Ah, pero cuando vienen los problemas, ahí sí ora. No podemos actuar así, hermanos. Evaluémonos a ver si realmente estamos o no en la fe, porque un fruto de cristiano es que siente una necesidad del agua de vida, del pan de vida, de tener comunión con el Señor. ¿Y cómo más tenemos comunión que orando? Acompáñenme a Santiago 4, del 1 al 10, y es un poco esto que estamos hablando. Santiago 4, del 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh alma, mire cómo la relaciona con esta cita. Oh almas adúlteras, les está diciendo a aquellas personas que oran de esta manera, para gastar únicamente en sus propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Él no lo dice en vano, nos anhela el Espíritu. Dice que mi espíritu se comunique con el Espíritu de Dios. Entonces tiene que haber un deseo mutuo, lógicamente, de tener comunión. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios. Miren cómo la relaciona. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, el que ora por las cosas realmente es humilde en ese sentido. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces no le eche la culpa a los demonios, no le eche la culpa a nada de esas cosas. Échele la culpa a que usted no está resistiendo al diablo, no se está sometiendo al Señor Jesucristo verdaderamente. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces en la primera parte nos habla de cómo uno no debe orar. No para los deleites del mundo, no para esos placeres. Para eso no hay que orar, hermanos. Esos no son los deseos de un cristiano. El cristiano, entre más cristiano sea, entre más santo sea, entre más espiritual sea, miren, cada vez las oraciones de él van a ir enfocadas a los temas espirituales. Aquí nos habla de que para qué también es la oración: para el arrepentimiento, para humillarnos delante del Señor. Yo creo que está muy clara aquí la Escritura, muy clara nos dice la palabra. Claro, la teología de la prosperidad y los de decrete y declare le leen a usted solamente: pero no tenéis lo que recibís porque pedís mal. Ellos solamente le leen a usted ese pedacito, ¿no es cierto? Pero no le leen todo el contexto de lo que está diciendo aquí la Escritura. Vamos a ver el modelo de oración. Un modelo de oración, eso lo hemos explicado en otros momentos. Voy a pasar, vamos a ver al Padre Nuestro. A Mateo 6, del 5 al 13, por favor, hermanos, acompáñenme.
Aquí está hablando particularmente de la oración privada. No quiere decir que usted no pueda orar en público, pero aquí está hablando principalmente de la oración privada. Pero los fundamentos que se ven aplican también para la oración congregacional, para saber uno qué debe pedir o qué debería uno pedir. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar, el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces lo primero que nos dice es no ore hipócritamente. No ore hipócritamente. No quiere decir que no podamos orar en congregación, porque la Biblia, en muchas partes de la Escritura, veíamos que la iglesia se reunía a orar. Pero aquí lo que nos está hablando es que los fariseos les gustaba en público para que los vieran. Y ahí es donde está el pecado. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces ahí tenemos el ejemplo clásico del rosario, por ejemplo. Vanas repeticiones, ellos realmente no oran, ellos rezan. Y así mismo las religiones hinduistas, paganas, tienen muchos rezos y tienen sus mantras y hacen ese tipo de cosas. Por eso solo el cristiano realmente puede orar. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mira la soberanía de Dios. Ay, entonces yo para qué oro. Hermano, tiene que orar, el Señor nos manda a orar, así el Señor ya sepa lo que usted va a pedir, no importa. No se mate tanto la cabeza con esas cosas. Ay, entonces ¿para qué predico si el Señor ya tiene escogidos? El Señor nos mandó a predicar el Evangelio. Así, no se mate la cabeza con esas cosas, hermano. No vaya más allá de lo que dice la Escritura. ¿Hay escogidos? Sí. Desde antes de la fundación del mundo, sí. El Señor nos manda a predicar también. Y es el método que Dios determinó para salvar a esos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y eso son verdades bíblicas. Y no se contradicen. Vosotros pues oraréis así. Y esto es lo que quiero también resaltar, las cosas que uno debería pedir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. Usted tiene que entender que cuando se arrodilla ante el Señor, está hablando con un Dios 3 veces santo, que hizo los cielos y la tierra, y que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, Cristo, ven pronto, porque el reino ya está acá, en cada uno de nosotros. Ven pronto y haz justicia. Ven pronto, Señor Jesús. Hágase tu voluntad. Tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Entonces no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad, Señor. Tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Válido pedir por sustento? Por supuesto que sí. Válido. Estamos sin trabajo, válido pedir por eso, por supuesto que sí. Lo que pasa es que nosotros, yo siempre digo también esto lo mismo, y lo comentaba con algunos. Nosotros hemos perdido un poco la noción de lo que es pedir por el pan diario, porque pues hoy tenemos nevera, hacemos mercado para un mes, entonces como que perdemos esa concepción. Pero antes usted iba todos los días a adquirir la provisión diaria. Hoy hemos perdido un poco la concepción, pero igual sigue aplicando, porque el Señor nos puede quitar todo en un segundo. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces acá, perdón. Señor, hoy he pecado, hoy no te he honrado como te debo honrar, hoy hice cosas que no debía haber hecho, hoy miré lo que no debía mirar, hoy pensé lo que no debía pensar, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Pude haber hecho el bien y no lo hice, pude haber compartido el Evangelio y no lo compartí. Todo ese tipo de cosas. Y no me metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces ayúdanos, Señor.
con la tentación. Pero mira lo que nos decía antes en la otra cita: resistid al diablo y él huirá de ti. Señor, ayúdame a resistir al diablo, velando y orando para no caer en tentación. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces mire, el modelo de oración es al Padre. Nos dice en muchas partes de la Escritura que es en el nombre del Hijo y con la guía del Espíritu Santo, sin hipocresía, en privado, con entendimiento, o sea, entendiendo lo que yo estoy orando, no con vanas repeticiones como hacen los paganos, santificando su nombre, añorando su venida, de acuerdo con su soberana voluntad, por sustento, por perdón, para no caer en tentación, dando la gloria solo a Él. Por medio de Cristo y en su nombre tenemos acceso directo al trono de la gracia. Por eso lo podemos llamar Padre nuestro. Padre nuestro. Hermanos, pero el impío no tiene ese privilegio. El impío no tiene ese privilegio. Y tal vez algunos se van a molestar con lo que yo voy a decir ahorita, pero esto es bíblico. Pero miren, nos dice la Escritura, tengo 3 citas. Proverbios 28:9. Dice: el que aparta su oído, si quieren búsquenlo, tranquilos. Proverbios 28:9. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Me escuchan? ¿Quiénes obedecen la ley de Dios? Los hijos de Dios. Un pagano no puede obedecer la ley de Dios, no se puede deleitar en la ley de Dios. Entonces, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Miren, teníamos una profesora en casa sobre la roca que decía una cosa como esta. Decía: ¿usted cree que el Señor no va a escuchar allá a la mamá hindú con 6 hijos clamando a sus dioses? ¿Usted cree que el Señor no la va a escuchar? Miren, el Señor la escucha, claro, pero no presta atención a sus oídos. Mentiras, porque solamente vamos al Padre por medio del Hijo. Dice: Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie va al Padre sino por Cristo. Esas personas no van por medio de Cristo. No pueden ser escuchadas. No pueden ser, y esto lo dice la Escritura. Váyase a Proverbios 15:8. Devuélvase ahí un poquito. 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Usted cree que el Señor no va a escuchar que yo me arrodille y no sé qué, y yo le esté rezando a la Virgen, a los santos, a mis dioses y no sé qué? No, es abominación para el Señor. Por más de que lo haga muy sinceramente. Siempre, alguna vez decía yo lo mismo: usted puede ser muy sincero en lo que cree, pero estar sinceramente equivocado. Y es abominación para el Señor estas cosas. Y nos lo confirma después en Juan 9:31 en el Nuevo Testamento. Y hay muchas más citas, no las quise traer porque pues no era la idea. Juan 9:31. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Aquí se refiere obviamente a los que no son salvados. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? No que el Señor no oiga. El Señor realmente pues es omnisciente, omnipresente, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha. Lo que está diciendo es que no presta atención a esas oraciones. Son abominación para el Señor las oraciones de toda persona que no está verdaderamente en los caminos de Cristo. Esa es la realidad bíblica. Y por eso nosotros tenemos un privilegio grande: acceso directo al Padre, al que hizo todos los cielos y la tierra. Amén. Y ahorita sí vamos a ver esa perseverancia, a orar, a no desmayar. Él nos oye. Tenemos muchos motivos para hacerlo, hermanos, pero demasiados motivos para orar, usted y yo. Hermanos, realmente tenemos muchos motivos para clamar al Señor. Por eso el Señor nos manda a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces nos pide en todo tiempo, por todos los santos, por sus hermanos, por todas las cosas. Para conocer al Señor, nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, para conocer las profundidades del Señor, nos lo dice Jeremías 33, 2 al 3.
Para vencer el pecado, velad y orad para no entrar en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Por sanidad y perdón. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5, del 14 al 15. Por los hermanos, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, por eso es tan importante cuando venimos también aquí a orar, porque oramos unos por otros, pero también en su casa tenemos muchos motivos. Ustedes conocen peticiones y necesidades de sus hermanos. Tiene harto para orar, tenemos harto para orar, cada día más. En congregación, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. ¿Sí ven que se reunían a orar? Partimiento del pan, oraciones, comunión unos con otros. No es simplemente venir, escuchar e irme, no, hay comunión también. En tiempos específicos en el hogar, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Un tema bien específico puede pasar. Por salvación y liberación. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Mire, hermanos, oramos por salvación y por liberación de esas personas, que sean libradas de las potestades de las tinieblas. Pero, hermano, ahí mismo nos dice la escritura, muchas veces simplemente orando no sirve. Entonces nos dice después, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay veces toca hacer eso, hermanos, por la salvación de nuestros seres queridos. Por el bien de la iglesia, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Pero para qué? ¿Por qué usted ora por ellos? O sea, realmente la oración, el objetivo no es orar por ellos simplemente. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, que podamos vivir en santidad, que no nos toque hacer cosas que no debemos hacer, que no nos obliguen a hacer cosas y negar el nombre del Señor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, por el bien de la iglesia, pero también por la extensión del evangelio, va muy ligado con lo último. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tanto como sucedió entre ustedes, 2 Tesalonicenses 3:1. Por pastores y misioneros y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermano, tenemos muchos motivos para orar, demasiados. Hermanos, y traje apenas unos, seguramente hay más, pero mire que todo esto tiene que ver con el reino de Cristo, con la santidad, con extender el reino de Cristo, con ser más santos. Esas son las cosas que usted y yo debemos pedir. Por eso es lo que nos manda la palabra de Dios a pedir. Pero veamos también el ejemplo del Señor. Al elegir a los 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Lucas 6:12. Toda la noche, pasó la noche, hermano. Y bueno, y aquí no referencia a eso, pero ustedes saben que el Señor tenía una vida constante de oración. No creo que haya sido la única vez que había orado por eso, porque el Señor sabía que estaba viniendo acá. En Getsemaní oró y veló toda la noche, sometiéndose a la voluntad del Padre. Dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Entonces, ¿dónde queda el declarar y el decretar? ¿Dónde queda? Es clamando, es orando: Señor, ten misericordia, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso sus discípulos le decían: Señor, enséñanos a orar. Por eso. Pero mire, hermano, ¿sabe qué es lo más impactante de todo esto? Mire, hermanos, ustedes y yo tenemos muchos motivos para orar, ya lo vimos. Pero si Cristo, siendo Dios,
sin pecado, sin las luchas y debilidades, tentaciones que nosotros tenemos, oraba tan intensamente, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? O sea, no me venga con sus problemas espirituales, que no crece, que no avance la vida cristiana cuando a usted no le gusta orar. No me venga con esos cuentos. Cuando no ora en la casa, cuando no ora en privado, cuando no ora en congregación. Y si ora, solo pide para gastar en sus propios deleites. No pide para ser más santo por los demás y por todas las cosas que hemos visto. ¿No tiene suficientes motivos para orar? Le pregunto, ¿no tenemos suficientes motivos para orar? Tranquilo, Dios le dará motivos. Y enviará pruebas y tribulaciones a su vida si usted no quiere orar. Porque eso es así, hermano. Uy, esto como es de duro, el Señor es malo. No, hermanos, es que nos quiere conformar al carácter de Cristo. Amén. Hermanos, la oración es un arma poderosa, la necesitamos para todo. Todo don perfecto proviene de lo alto, pero usémosla conforme a la palabra. El Señor nos manda a orar, Él nos oye, no desmayemos, descansemos en Él. Así que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7. Hermano, tenemos motivos para orar. Mire, si Cristo pasó toda la noche para tomar una decisión tan importante, y sabemos que Cristo permanentemente está orando por la obra que el Padre le había mandado, hermanos, nosotros no deberíamos orar para tomar cualquier decisión, por pequeña que sea. Hermanos, así, eso es lo que nos manda el Señor. No es que yo sentí, a mí me pareció, todas las cosas se me dieron. Hermano, hay que orar, debemos orar. No seamos impulsivos, porque después sufrimos las consecuencias. Voy a entrar a un tercer capítulo, que es la bondad de Dios. Verso 6 del 8 a la primera parte. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Hasta ahí. Entonces, la bondad de Dios siempre nos dará lo mejor a sus ojos, de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Miren, aquí él pone un ejemplo de un juez injusto. Y dice, mire, si un juez injusto, la viuda oraba y oraba, y hasta que por fin le dijo, listo, le voy a hacer, ¿cuánto más yo, que soy un padre bueno? El Señor no está diciendo que Él se aburre de que nosotros le pidamos. Él no está diciendo eso, sino que está hablando de que un pagano hace eso. Un juez injusto. Él es un Padre bueno. Él se deleita en nuestras oraciones. Dice Lucas 11, del 5 al 13. Vamos allá, por favor. Lucas 11, del 5 al 13. Lucas 11, del 5 al 13. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va en la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial, y aquí está la clave de todo, dará el Espíritu a los que se lo pidan. Aquí está la clave de todo. Y aquí hay que entender de qué está hablando, porque es que a los de la teología de la prosperidad les encanta el pedacito que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero hay que entender qué es lo que está diciendo el Señor. Las cosas buenas, el Espíritu, las cosas espirituales. Si el juez injusto complació a la viuda insistente, ¿cuánto más el Señor, que es juez justo, no nos dará lo mejor para nuestras vidas espirituales? Para crecer en gracia, tiene que ver todo con el Espíritu. Señor, dame más, gracia sobre gracia. Salvación, Señor, concede el arrepentimiento, que tu Espíritu convenza de pecado y de justicia y de juicio. ¿Cuánto más el Señor, que es un juez justo, no nos dará lo mejor para nuestras vidas espirituales? Vuelvo y leo: para crecer en gracia, en santidad, amarlo más, vencer el pecado, darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento, hacernos justicia para proveer nuestras necesidades, no nuestros deleites carnales, mundanos y egoístas. Él lo sabe todo, no nos engañemos, seamos sinceros. Él responde la oración de sus hijos, de aquellos que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditan de día y de noche, dice el Salmo 1:2. Así que, hermanos, Él nos dará todo lo bueno, téngalo por seguro. Si son cosas buenas en el Señor, espirituales, téngalo por seguro, tengamos fe que el Señor lo va a dar. Santidad se la va a dar. Todas esas cosas, hermano. Señor, necesito luchar con este pecado, hágalo, pero después nos dice que hágalo con fe. Así que, hermanos, Él nos dará todo lo bueno. Cuando somos espirituales, pediremos cosas espirituales, de acuerdo a su voluntad, las cuales el Señor concederá sin ninguna duda, hermanos. Por eso dicen: pedid y os hallaréis, sin ninguna duda. Así que, hermanos, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, de un corazón regenerado, de un corazón que pide cosas espirituales, no cosas banales que generalmente estamos pidiendo. Hermanos, seamos sabios al pedir. Pidamos cosas espirituales, celestiales, para el alma, para el bien del reino de Cristo, cosas que no perecen en la lucha con el pecado. Hermanos, seamos sabios. Así que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero después, ¿qué dice? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y, hermano, recuerde que el Señor en Nazaret también no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, pida con fe, pero pida las cosas buenas en el Señor, y créame que se las va a dar. Thomas Watson, un puritano, dijo esto en un libro que se llama Consolación Divina: haz que tu ferviente petición a Dios sea que Él te dé un corazón que le ame. Esta es una petición aceptable, y sin duda Dios no te la negará. Cuando el rey Salomón le pidió a Dios: da pues a tu siervo corazón entendido, en Primera de Reyes, agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Así también, cuando clamamos a Dios: Señor, dame un corazón que te ame, es mi dolor no poder amarte más. Oh, enciende este fuego del cielo sobre el altar de mi corazón. Esta oración sin duda agrada al Señor, y Él derramará sobre nosotros su espíritu, cuyo dorado aceite hará que la lámpara de nuestro amor arda con brillo. Esta es la clave de todo, hermanos. Un corazón que te ame, un corazón que se deleite en sus mandamientos, en su palabra. ¿Por qué? Porque se supone que si es así, es porque vamos a tener afectos todos los días más transformados, y vamos a pedir cada vez cosas más espirituales, hermanos. El Señor oye nuestro clamor, oye a su pueblo que clama a Él noche y día. Éxodo 3, del 7 al 10.
Vamos a leer Éxodo 3 del 7 al 10, por favor. Cuando tenemos trabajo, cuando estamos en la universidad, cuando estamos en el colegio, pues hombre, tenemos muchos motivos para orar al Señor. Pues obviamente ayúdame a hacer un trabajo diligente, porque el Hijo de Dios debe ser un testimonio tuyo allá, pero ayúdame que eso me ayude para compartir el Evangelio, para predicar. Ayúdame a ser diligente, ayúdame a ser excelente en esas cosas. Lógico que por esas cosas también podemos pedir. Éxodo 3 del 7 al Dios, pero si ven que todo va apuntando a darle la gloria a Dios, a darle la gloria a Cristo, a darle la gloria al reino de Cristo, no a tener nuestra propia gloria. Éxodo 3 del 7 al 10. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermanos, miren, esto es una representación de nuestras oraciones. Mira que aquí hay varios personajes. Egipto, ¿qué representa Egipto? El mundo. ¿Qué representa Faraón? El reino del anticristo. Esas son las oraciones, ¿se dan cuenta? Cuando los israelitas estaban en Egipto, es decir, en el mundo, se supone que nosotros lloraban y clamaban por todos sus males en Egipto, en manos de Faraón. El Señor escucha los clamores de su pueblo, lo libra del Faraón, un juez injusto que representa a Satanás, o el reino de Satanás. De Egipto, del mundo. Él oye nuestros clamores, nuestras angustias, nuestros cabellos están contados, nuestra vida está en sus manos. Él nos escucha, Él ha prometido reivindicar a su pueblo. Os digo que pronto les haré justicia. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? El problema es que nosotros no queremos pedir esto. Nosotros no queremos pedir ser sacados del mundo. No queremos pedir eso, como los israelitas. No queremos, pues, se van, lo sacan de Egipto y después estaban, como nos decía Daniel el jueves, porque estaban llorando por la cebolla, el puerro y por todas esas cosas. ¿Se dan cuenta? Es que nosotros no queremos. O sea, nosotros realmente, esta es la oración. Mire, Señor, sácanos de las contaminaciones de este mundo, sácanos del pecado. O sea, obviamente estamos en el mundo, pero no nos contaminamos con eso. Vivimos en medio de una generación torcida y perversa, y se supone que nosotros alumbramos en medio de esa generación, pero es que nosotros no queremos salir del mundo. Por eso la iglesia moderna, ¿qué hace? Ellos no se salieron del mundo, ellos trajeron el mundo a la iglesia. Hermanos, os digo que pronto les hará justicia, dice el Señor. Os digo que pronto les hará justicia. Miren, yo no entiendo cómo nosotros, entendiendo que estábamos esclavizados en los placeres del mundo, éramos esclavos del pecado, ¿cómo queremos volver allá? O sea, no hay lógica. O sea, un esclavo no quiere volver a ser esclavizado, pero pareciera que nosotros quisiéramos volver a ser esclavizados. Yo no entiendo eso, porque nos pasa eso muchas veces. Hermanos, pero eso también tiene que ver con la venganza de Dios. Con la venganza de Dios. Uy, Marco, esas palabras tan duras, usted porque le falta tanto amor. Pero hermanos, la palabra nos dice que Dios vengará a su pueblo y Él hará justicia a sus escogidos. Amén. Apocalipsis 6 del 9 al 11, por favor. (6 del 9 al 11).
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mira, hermano, aquí paréntesis, aquí claramente nos habla que los muertos no duermen, como dicen, o sea, duermen en el sentido que están inconscientes. Aquí nos muestran personas que son conscientes, en este caso pues están en el cielo o en el paraíso. Hermanos, Dios hará venganza por su pueblo. Dios hará venganza. Y mire lo que nos muestra la Escritura en Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, Señor Santo, no harás justicia? Dice: santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra. Tremendo, ¿no? Y están en el cielo. Están en el cielo. Dios hará venganza por su pueblo, hermanos, tranquilos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Ante los que nos persiguen y ultrajan, el Señor va a hacer eso, hermano, porque son adversarios de Dios, pertenecen al reino del anticristo, y si mueren en sus pecados y en sus delitos, eso va a pasar. Dios es soberano, hermanos, y dentro de su plan soberano, ojo acá, nos manda a orar. Él ha querido, por medio de la oración de su pueblo, que se cumplan también sus decretos. O sea, Él es soberano, pero nos manda a orar. Es tan soberano que determinó que dentro de su plan soberano cumpliera sus decretos por medio de la oración de su pueblo. Por medio de nuestras oraciones, que son medios de gracia, nos vindicará, nos consolará, nos sanará, nos edificará, lo conoceremos más profundamente, salvará a muchos de nuestros seres queridos, venceremos el pecado, nos protegerá de los adversarios. Hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Él pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. Él nos escucha. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Gloria a Dios, y que Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Ven pronto, Señor Jesús. Amén. Él hace justicia en esta vida. Muchas veces, cosas que nadie ve, el Señor consuela de muchas maneras. Mire, Arcia Sproul contaba una historia que cuando él hizo su estudio de la presentación de su trabajo de grado, donde él había estudiado, él fue y era un seminario medio liberal, y él habló del pecado, su discurso fue sobre el pecado, y el director de ese instituto se puso bravísimo, lo regañó, lo insultó, le dijo que por qué hablaba de esas cosas tan duras, que del pecado, que no sé qué, y él se sintió muy mal, pues él era muy joven. Y dice: Señor, ¿será que yo hice mal? ¿Yo qué? ¿Por qué? Señor, ¿será que yo no sé, utilicé mal tu palabra, te deshonré? No, bueno, todas estas cosas. Y después llegó una persona, uno de sus mentores, y le dijo a Arcia Sproul, palabras mal, palabras menos, lo felicitaba y le decía que había honrado a Cristo en ese momento. Tal vez nadie más se dio cuenta en ese momento, pero esas cosas también muchas veces pueden suceder con nosotros. Deuteronomio 32:43, ¿qué nos dice? Miren, os digo que pronto les hará justicia. Y para completar aquí la frase, Deuteronomio 32:43, hermanos. Voy a volver a leer los últimos dos renglones. Él nos escucha. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
os digo que pronto les hará justicia. Ahora sí, Deuteronomio 32:43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Amigo que se sienta hoy acá, que no ha conocido a Cristo, que no ha ido a los caminos de Cristo, huya de la venganza de Dios, huya de la ira venidera, porque vendrá, ya sea que estemos acá y veamos a Cristo parado acá y viniendo con gran voz de trompeta y gloria, o ya sea que después está establecido que los hombres mueren una vez y después el juicio. Huya de la venganza de Dios, huya de la justicia de Dios, huya de la ira venidera. Porque nosotros, dice, pronto les hará justicia. Y si usted no está en la justicia de Cristo, vestido de las vestiduras de Cristo, porque se ha arrepentido verdaderamente y ha puesto la fe en su Salvador, el Señor hará justicia. Y sus obras de justicia son trapos inmundos y serán mayor condenación. Por cada día usted está acumulando ira para el día de la ira. Vaya a Cristo, huya, vaya en arrepentimiento y fe a Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hoy es el día en que usted arregle las cuentas con el Señor. No deje esto para más tarde, por favor, se lo pido. Como un pobre, miserable, si me quiere llamar así, o lo que usted quiera, indigno de hacerle un llamado al arrepentimiento. Arrepiéntase, arrepiéntase, amigo. Y nosotros que estamos ahí, oremos por esas personas. Vaya a Cristo, hay salvación para todo aquel que vaya a Cristo humillado y arrepentido, porque la venganza de Dios vendrá. Y el lago de fuego y azufre que arde, eso es inaguantable, como vimos hace 8 días con la parábola del rico y Lázaro. Es inaguantable. El gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y yo no quiero eso para su vida. Y sé que mis hermanos que están acá tampoco quieren eso. ¿Hallará fe en la tierra? Un cuarto capítulo. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en el mundo, en la iglesia visible? Verso 8b. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire que hace una pregunta al final que uno lo deja como... Dice, mira, ¿acaso no hará justicia Dios a sus excluidos que claman a Él día y noche? Dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero termina diciendo... Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La Biblia nos dice que al final de los tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, nos dice Mateo 24:12. Que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, nos dice 1 Timoteo 4:1. La humanidad será cada vez más racional, orgullosa, independiente de Dios, pero sobre todo incrédula. La ciencia, la medicina, la educación, el conocimiento humano van poco a poco y cada vez más reemplazando la confianza en el Dios verdadero. La evolución, el Big Bang, el heliocentrismo, el ateísmo, las filosofías, el humanismo, la psicología, la política, los políticos. Nosotros tenemos muchas veces más fe en esas cosas. No nos engañemos, hermanos, porque muchas veces vivimos así. Los cristianos, mejor dicho, Dios mío, eso creen. Usted los ve allá, los que se la pasan metidos en los temas políticos. Ellos creen que, mejor dicho, que si llega este, que si llega el otro, se van a solucionar todos los problemas y todas las cosas. Yo no digo que usted no, pues vote y vote a conciencia, hermano, pero ponemos la esperanza en esas cosas. No, es que si la ciencia lo dice. Es que si la ciencia lo dice. Usted sabe lo que dice hoy la ciencia. Eso no es ciencia. Eso es pseudociencia. No es comprobado. Miren, nada de estas teorías que dice que evolución, Big Bang, heliocentrismo, nada de eso es comprobado, hermanos. Y están en los libros de sus escuelas. Ay, no, pero es que lo dice el profesor que se graduó, que es pedagogo, que no sé qué, y como él lo dijo. O como lo dijo Darwin hace 100 años, entonces lo creemos. Miren, ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Confiamos más en estas cosas que en Dios? No nos engañemos,
Porque muchas veces vivimos así. Creemos muchas veces más en la falsa medicina, por ejemplo, que en la oración. Yo decía hace un tiempo, hermano, claro, los médicos son, pero los médicos son para curar a los enfermos, no para enfermarlos como hoy pasa. Hoy pasa eso. Usted va a un médico y lo envenenan totalmente. Eso no es la medicina que habla la palabra de Dios. El Señor dice, los médicos están para los enfermos. O sea, la medicina no es para enfermarlo a usted. La iglesia visible es cada vez más influenciada por el mundo y sus filosofías, por todo tipo de estrategias mundanas. Ellos son los del mundo, pero ahí también está la iglesia visible. Por todo tipo de estrategias mundanas están influenciados para supuestamente, dicen ellos, alcanzar a los perdidos y extender el reino de Cristo. Pero ¿sabe qué les dice el Señor? Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Eso es lo que hacen ellos, se justifican. No, es que es para extender el reino de Dios y mienten el mundo de la iglesia. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, para ellos eso es sublime, delante de Dios es abominación. Acompañen a Apocalipsis 3 del 15 al 22, hermanos. Este es un modelo de iglesia así, un modelo que no tiene fe, iglesia entre comillas, porque ya sabemos lo que dice acá. Apocalipsis 3 del 15 al 22. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y subraya esta palabra, y de ninguna cosa tengo necesidad. No tiene fe. El Señor está a la puerta, y por eso aquí nos empieza a hablar. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esta persona no tenía la justicia de Cristo. Estas personas no tenían el manto del Redentor. Y unge tus ojos con colirio, eran ciegos, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo al que venciere se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga. ¿Quién tiene oído? El que ya ha sido destapado. Que los sordos oigan. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿quiénes oyen la voz? Sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Esto no es un llamado evangelístico. Esto es un llamado a la puerta de una iglesia terca y rebelde, a que no se contaminen con estas cosas. El Señor no aprueba nada de esto. Esto muestra incredulidad y falta de fe en Él. De ninguna cosa tengo necesidad, dicen ellos. Es contrario al reino de Cristo. Por eso también se encuentra fuera de estas iglesias, a la puerta, llamando a su pueblo a no contaminarse, a salir de allí y a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Su pueblo verdadero sí tendrá fe hasta el fin, hermanos. Él hallará fe en la tierra, en su pueblo verdadero. Perseverará. Orar, hermanos, muestra que tenemos fe. Si no oramos, quiere decir que no tenemos fe en que Dios puede hacer las cosas, que es poderoso para hacerlas. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Juan 11:40. Debemos poner nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, hermanos, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, estamos completos en Cristo.
Hermanos, no necesitamos nada más. Con Cristo lo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos nada. Y somos pobres, desventurados, miserables, ciegos, como nos lo describe aquí la Escritura. Él es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. Cuando venga, hermanos, pregunto, ¿nos encontrará velando realmente y orando? Como las vírgenes prudentes, ¿hallará fe en la tierra verdaderamente con nosotros? ¿Hallará fe en usted y en mí verdaderamente? Hermanos, Jesús oró por nosotros. Jesús oró por nosotros. Juan 17. Por favor, acompañen. Él es fiel para mantener a aquellos a quien el Padre le ha dado. Él es fiel, hermano. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Juan 17, vamos a leer todo. Porque esta es una oración hermosa de nuestro glorioso Redentor. El Señor ya oró por nosotros. El Señor ya oró así como por Pedro para que nuestra fe no falte. Juan 17. Estas cosas habló Jesús. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, está hablando Cristo. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Mire, a los que el Señor le da, guardan su palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellas las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Mire lo que dice acá: no ruego por el mundo. No ruego por el mundo. El rogo fue por nosotros, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Especifica a los apóstoles acá. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo. Pero usted sabe que nosotros somos discípulos del Señor, entonces por ende estas palabras también aplican para nosotros. Igual después sigue orando también. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si a usted lo ama el mundo, evalúese a ver si usted es uno de los que el Padre le dio a Cristo. No ruego. 15. No, es que como no lo tengo como... Listo. No se trata. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice más: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Pero es más específico a nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos,
¿Cómo somos uno? Cuando uno está en un mismo espíritu, compartiendo la palabra, debatiendo con los impíos. Pero es que hay cristianos que no están en el, cristianos entre comillas. Miren cómo somos uno. Estamos en un mismo espíritu. Predicar, compartir la palabra, vivir en santidad, no poniéndonos del lado del impío. Qué pena. Bueno, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos y en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos, hermanos. Mira, hermanos, esta oración de Cristo es poderosa. La hizo el mismo Hijo de Dios. Santifícalos en tu verdad, dice los que me has dado, pero da una característica de cada aquellos que el Señor Padre, el Dios Padre le ha dado a los hijos. Dice, son aquellos que guardan su palabra, que obedecen sus mandamientos, que quieren, aunque no somos perfectos, queremos vivir cada día más en santidad. Esa es la característica. Es un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo santo, o sea, santo en el sentido de separado, no de perfección. Es un pueblo que contiende ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Miren, hermanos, esas son características de un hijo de Dios. Si usted no está en esas, evalúe, a ver si ya llegó a Cristo. Amigo, y hablo como amigo, como a los amigos, no a los hermanos, sino a los amigos. Usted ha violado la ley de Dios, que me escucha. Usted ha violado los 10 mandamientos. Ha ofendido durante toda su vida al Señor con sus sucios pecados, así como nosotros también lo hicimos. Se ha rebelado contra Él. Hace parte, escúcheme bien, de los adversarios del Señor en este momento. Usted es culpable y sin excusa. Es merecedor de la venganza de Dios. Escúcheme lo que le estoy diciendo, porque es bíblico lo que yo le estoy diciendo. Si Cristo no es su Señor, sus oraciones, escúcheme acá, no han sido escuchadas con agrado. De hecho, son abominables para el Señor. Esto es bíblico, se los acabo de leer. Pues usted no ha puesto su fe en el Salvador, en el Hijo de Dios, y todo lo que no proviene de fe es pecado, porque no proviene de la fe en Cristo. Romanos 14:23. Él hará justicia. Por eso debe ir al precioso Cristo, al precioso Redentor, clamando misericordia por perdón de sus pecados. Usted ha pecado, pero si usted va humillado ante el Señor, Él es amplio para perdonar. Amén. Ser librado de la justa condenación eterna y de la venganza y de la ira de Dios. Dios es amplio para perdonar. Sírvale de ahora en adelante en cuerpo y alma. Obedézcale su palabra. Tendrá acceso directo al trono celestial, y sus oraciones ahora sí serán escuchadas con agrado por el Señor. Esto que yo les estoy diciendo es bíblico, y lo leímos ahorita. Si usted no se ha humillado delante del Señor verdaderamente, clamando misericordia por perdón de sus pecados, usted es un adversario del Señor. Usted está bajo la ira de Dios. Usted está desesperadamente necesitando que clame misericordia. Salvación necesita usted. Su mayor problema en esta vida no son sus deudas, su salud, su trabajo. Ese no es su mayor problema. Que usted tiene problemas ese no es su mayor problema en este momento. Su mayor problema es que si usted se muere hoy, usted estaría en el lago de fuego de azufre, y en este momento la ira de Dios está sobre usted. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre usted. Usted puede haber hecho muchas cosas, entre comillas, buenas, pero el sacrificio de los impíos es abominación para el Señor.
Amén. Y las obras de justicia son trapos inmundos para el Señor. Yo le estoy hablando desde la palabra de Dios. Desde la Escritura le estoy hablando. No son mis palabras. Simplemente repito lo que dice la Escritura. Vaya Cristo. Cristo es amplio para perdonar. Él es amplio para perdonar. Él no desprecia jamás un corazón contrito y humillado. Dice: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Vaya a Cristo en arrepentimiento y fe. Vaya, vaya y pídale perdón por sus pecados. Y ahora, hermanos, nosotros somos su pueblo santo. Él nos compró con la sangre preciosa de su amado Hijo. Fuimos dados a Cristo por el Padre antes de que el mundo fuese. Nuestro corazón ha sido cambiado, nuestra mente renovada. Él oró por nosotros, no por el mundo, que fuéramos santificados en su verdad. Su oración es poderosa, se cumple, por eso el mundo nos aborrece. No podemos estar pidiendo las cosas superficiales y mundanas que piden los impíos. Nosotros, hermanos, ya no corremos como ellos. Nos deleitamos en la ley de Dios cada día más. Meditamos en ella de día y de noche. Por eso pedimos ahora cosas espirituales. Hermano, ahora yo le pregunto, si Él regresara hoy o nos llamara a su presencia, ¿nos encontraría clamando? ¿Hallaría verdadera fe en nosotros? ¿Veríamos su gloria? ¿O seríamos vomitados de su boca? Seamos de aquellos que claman día y noche, de aquellos que piden, buscan, llaman. Su Santo Espíritu nos guía. En el nombre de su Hijo nos escucha con agrado y nos concede lo mejor. Él dará, hallaremos y Él abrirá. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto os hará justicia. Ay, Señor Padre Santo, gracias. Señor, háblanos por medio de esta palabra, Señor. Mira, Señor, yo te ruego, Señor, que por favor ores, Señor, en cada corazón. Ores en cada corazón. Señor, que veamos, Señor, al precioso Hijo de Dios. Y veamos también al precioso Padre, porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, nos amó, para que que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Amén. Ay, Señor, gracias por tu Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad, que nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, Señor, y que nos lleva día a día santificándonos en la verdad. Ay, Padre, por favor, ayúdanos a orar más, a clamar más. Señor, si tú vinieras, ¿hallarías fe en nosotros? Padre, por favor, que oremos más, danos más fe, ayúdanos a amarte más, a glorificarte más, Señor. Padre, yo te ruego por estas personas que hoy escuchan esta palabra y que no han ido a tus caminos verdaderamente, que aún pueden haber estado sentados acá mucho tiempo sin realmente haber sido arrepentidos y renovados verdaderamente. Padre, yo te ruego, Señor, Padre, que ellos no sean de tus adversarios definitivos, Señor. Ay, Padre Santo, yo te lo ruego, dirige nuestra mirada siempre a Cristo. Concede salvación y vida eterna a nuestros familiares y amigos, Señor, a nuestros seres queridos, Señor. Ay, Padre Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser uno como iglesia, como cuerpo de Cristo, en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo espíritu, para contender ardientemente por la fe, Señor. Que seamos sagaces para predicar el Evangelio. Ay, Señor, yo te lo ruego, Padre Santo, que no seamos sagaces para las cosas mundanas, sino sagaces para la predicación del Evangelio, como vimos hace 15 días, Señor. Te lo ruego, Señor. Padre Santo, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, Señor. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan y nosotros no estamos haciendo nada, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a estar clamando día y noche. Y tú sabemos, y estamos convencidos por la oración de Cristo, que tú harás justicia a tus escogidos que claman a ti día y noche. Quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.